Cuando nosotros nos encontramos recién con el Señor y empezamos nuestra vida como creyentes, es a través del arrepentimiento que nosotros llegamos a conectarnos con Dios, ¿sí? La palabra griega para arrepentimiento es metanoeo, que significa un completo cambio de parecer, de perspectiva, de disposición, de orientación, de motivación. Es como decir, yo voy en una dirección y cambio completamente. Hago un viraje de 180 grados y ahora camino en otro. Yo antes servía al mundo y andaba en el mundo y eso era lo que gobernaba mi alma, ¿sí? Pero en el momento que nosotros tenemos un encuentro con Jesús, hay un viraje completo en nuestra vida y ahora vamos en una dirección diferente, siguiendo los pasos del camino de Dios. Entonces ese viraje se hace a través del arrepentimiento y es lo que nos lleva a nosotros a tomar esa actitud, esa acción, ¿sí? Me gusta mucho como lo dice el pastor Fred Hanley. Él dice, es tener un cambio de parecer revolucionario que lleva a un cambio revolucionario de actitud, que lleva a un cambio revolucionario de conducta, que a su vez lleva a un cambio revolucionario de estilo de vida. Miremoslo un poquito. Entonces, cuando habla primero un cambio de parecer, muchas veces a nosotros nos parece que es de una manera, pero cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, encontramos que nuestro parecer, que no es como nos parece a nosotros, sino es como le parece a Dios. Y eso tiene una acción sobre nuestra vida directa, y es nuestra actitud, ¿sí? Podríamos tener una actitud mala, podríamos tener una actitud inadecuada, podríamos tener una actitud equivocada en lo que nosotros estábamos haciendo. Y ahora la actitud cambia. ¿Por qué? Porque Dios pone paz en nuestro corazón. El arrepentimiento es algo que trae paz a nuestro corazón, a nuestra vida, y que nos lleva en una dirección diferente. Entonces, al encontrar nosotros que nuestro parecer y nuestra actitud es cambiada, eso afecta nuestra conducta. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio, habían dos cosas que eran importantes, ¿cierto? Uno en sus matemáticas, en su español, en las materias que uno veía, podía subir o bajar, pero habían dos cosas que eran muy importantes. Número uno era la conducta. La conducta tenía que ser siempre, en ese tiempo calificaban de 1 a 5, era sobre 5, ¿sí? Hoy que califican a 10 sería 10, tendría que estar en 10, ¿sí? Y lo otro era la disciplina. La disciplina, de pronto uno como muchacho cometía errores y hacía fallas y cosas así, entonces le bajaban la disciplina. Lo anotaban a uno y le bajaban la disciplina. Entonces, que le bajaban la disciplina, yo me acuerdo por parte de los padres, era cierto regaño, cierta cosa, ¿sí? Tiene que ser más disciplinado, mire, la disciplina se la bajaron. Pero cuando le tocaban a uno la conducta, ya era una cosa mayor y era algo que lo podía poner a uno, como decían ellos, con matrícula condicional. O sea, cuando lo ponen como los jugadores de fútbol, le ponían tarjeta amarilla, ¿sí? Ya está a tiro de que lo saquen del partido. Entonces, eso ya era grave y ya eso traía consecuencias. Yo me acuerdo que tenían que llamar. Las personas tenían que reunirse, los padres o los acudientes de esa persona tenían que ir al colegio y reunirse con el rector, porque ya era una cosa que era grave, ¿sí? Cuando nosotros, hablando del arrepentimiento, nosotros tenemos ese encuentro con el Señor cambia nuestra forma de parecer, cambia nuestra actitud y eso directamente se refleja en nuestra conducta. Ya cambiamos nuestra conducta, ya no tenemos una conducta como la teníamos antes, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que hace? Eso nos lleva a nosotros a un cambio revolucionario en nuestro estilo de vida. Entonces, lo que trae el arrepentimiento, algo que trae el arrepentimiento que es muy importante en la vida de un creyente es que nos lleva a un estilo de vida diferente. Yo acostumbraba a hacer esto, yo acostumbraba a hacer lo otro, pero ahora en Cristo, a través del arrepentimiento, ya no camino de esa manera, ya voy de una forma diferente, ya desarrollo una conducta distinta, tengo una actitud diferente, tengo una forma de pensar diferente a la que tenía en el pasado y por ende mi estilo de vida es un estilo de vida completamente diferente, ¿sí? Queremos seguir y vivir el estilo de vida de Cristo. Tenemos un ejemplo. Siempre nosotros tenemos que tener un líder, tenemos que tener una persona a la cual nosotros seguimos, ¿sí? Desde pequeños. Uno como hijo muchas veces mira a su papá, ¿cierto? El primer reflejo que uno tiene es su padre. Entonces uno quiere ser como su padre. Uno ve que hace cosas y uno se siente que su padre es poderoso, es grande, ¿sí? Y uno es pequeño, ¿sí? Yo me acuerdo cuando pequeñito, yo tenía 5 años, 4 años, yo iba con mi papá, me llevaba a cacería, le gustaba la cacería, iba a cacería con él y entonces para mí eso era una novedad, que mi papá tumbaba unas palomas ahí, eso me parecía increíble, cómo lo hacía, ¿sí me entiendes? Y uno tiene en su padre su héroe, uno lo ve de esa manera. En la medida que uno va creciendo, como que va poniendo sus ojos en otras personas también, ¿sí? Pero cuando uno llega al camino de Dios, nosotros tenemos un líder que es Jesucristo.
Y en ese líder ponemos nuestros ojos y nuestra mirada. Y a diferencia de nuestro padre, ¿no? Que muchas veces ya las cosas que él hace, que nos parecen extraordinarias, nos parecen normales, ¿sí? Y en un momento dado, cuando uno va creciendo en esa etapa, siente uno que incluso podría hacerlo uno mejor que el papá, ¿sí? Y ese concepto que se tiene como hijo, ¿sí? Que después se reversa con el pasar de los años. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, encontramos en Cristo el ejemplo perfecto a seguir, ¿sí? Entonces el cambio de vida nuevo que nosotros estamos viviendo nos lleva a eso, a través del arrepentimiento. Nosotros llegamos, entonces, un cambio de parecer, un cambio de actitud que nos lleva a una conducta distinta y nos lleva a una parte revolucionaria en nuestra vida, de estilo de vida. Ahora vivimos completamente diferentes. ¿Sí? Empezamos a probar la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren probar la gracia de Dios? Amén. ¿Cuántos queremos tener un nuevo comienzo? Ok, para tener ese nuevo comienzo tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que nos lleva allí. Y necesitamos avanzar más allá de pensar que nos arrepentimos una vez y con eso es suficiente. No sé ustedes, pero yo realmente, Dios me ha llevado a un punto de conciencia que estoy en un punto de necesidad permanente de estarme arrepintiendo. El arrepentimiento es un regalo de Dios y Dios sigue llamando al arrepentimiento. Alguien dijo, sé que me he arrepentido porque aún me estoy arrepintiendo. Y yo creo que eso tiene mucho verdad, tiene mucho de verdad. En 2 de Pedro 3:9 dice, Él tiene paciencia de ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese mismo pasaje de 2 de Pedro 3:9 en la versión Reina Valera dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces nosotros miramos esa palabra que todos procedan, que todos vengan al arrepentimiento, como si fuera para otras personas y no para nosotros. Pero aquí Dios está diciendo todos. Y cuando habla de la palabra todos, incluye a todos. Sí, que todos procedamos al arrepentimiento. Está hablando de pastores, está hablando de líderes, está hablando de gente del equipo de alabanza, está hablando de los miembros, de todo, absolutamente todos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Sí, que todos vengamos a ese arrepentimiento, que todos tengamos ese tiempo de arrepentirnos delante de Dios. Sí, uno puede pensar en un momento dado que arrepentirse es una cosa que nosotros hacemos al inicio de nuestra vida cristiana. Sí, llegamos a Jesús, nos hablaron de Jesús, nos arrepentimos y empezamos a caminar con Jesús. Pero hay una cosa muy importante y es que ese arrepentimiento no es algo que sucede una vez en la vida del cristiano, sino es algo que tiene que suceder en forma permanente. Mientras más somos nosotros conscientes de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, de nuestras limitaciones, más vamos nosotros a tener necesidad de arrepentirnos. ¿Sí? Y me gustaría que fuéramos al libro de Isaías, en el capítulo 6. Hay algo que nos ilustra mucho esta parte. Y aquí está hablando de la visión, el llamamiento que tuvo Isaías. ¿Sí? Dice el Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Yo creo que aquí hay un punto muy interesante. A veces nosotros podemos leer este pasaje y pasar de largo, ¿sí? Por decirlo así. Pero aquí hay algo muy importante. Y es que dice que esa visión que tuvo Isaías, dice que vio al Señor sobre un trono alto y sublime, ¿sí? Yo creo que era algo espectacular. Un trono hermoso, un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas llenaban el templo. Y que había serafines, ¿sí? Y que había mucha serie de cosas allí. Hay una serie de cosas que estaban allí presentes. Y yo creo que esa revelación de ver al Señor es algo extraordinario, maravilloso, ¿sí? Pero al poco tiempo clamó ¿en qué? En convicción y arrepentimiento. ¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros! Que vivo en un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, Dios Todopoderoso. O sea,
eso lo llevó a un punto de convicción, a un punto de arrepentimiento. Yo creo que Dios estaba llamando a Isaías porque era un hombre que tenía un corazón que le agradaba a él, ¿sí? Y lo quería usar. Pero en medio de esa visión, cuando él ve y tiene esa visión tremenda, que ve al Señor sobre un trono alto y sublime, dice que hubo una convicción en su corazón y clamó en convicción y en arrepentimiento: Señor, ¿qué es lo que yo te he visto a ti, al Rey Todopoderoso, y soy un hombre que tengo labios inmundos y habito en medio de gente que tiene labios inmundos, ¿sí? Entonces había una convicción, había un arrepentimiento, y yo creo que esto me hace pensar a mí que nosotros tenemos que tener una actitud delante de Dios, de que Él nos pueda ver como nosotros realmente somos, ¿sí? Y yo creo que hoy hay un día en el que necesita que la iglesia de Jesucristo que tenga un arrepentimiento genuino, ¿sí? Y ese día, yo creo que es el día de hoy. Los estándares de la iglesia y los estándares del mundo son muy similares. Casi que no hay diferencia entre un estándar y otro, ¿sí? Vemos personas que se dicen que son cristianas, pero realmente su forma de actuar y su forma de vivir demuestra lo contrario, ¿sí? Hay muchas personas que acuden a una iglesia el día domingo. Y no por el hecho de acudir a una iglesia quiere decir que sea una persona que tiene una relación de intimidad con Dios, ¿sí? Yo tal vez le conté cuando yo empecé en este país a trabajar, fui a un staffing, ¿sí? Un staffing era una oficina donde le dan un empleo y lo llevan de un lado para otro, y al final de cuentas me pagaban como a 5.75 la hora. Decían que pagaban a 8, pero cuando me tomaban los descuentos, eso era lo que me salía, ¿sí? Y había una persona mayor, un colombiano, que él vino con cierta plata, con un buen carrito, y estaba ahí en el mismo trabajo. Y entonces me llamó y me dijo: mira, Charles, tengo un trabajo para ti muy bueno, mano. Ya me pasé a trabajar en una compañía de concreto, que hacen concreto, ¿sí? Entonces, no es sino que vienen los camiones, cogemos las tuberías, vienen ahí, y uno las pone así y va desocupando todo, vaciando todo el concreto en las formaletas, y muy fácil, hermano, ¿sí? Y ahí viene cuánto vamos a ganar. Vamos a ganar 3 veces lo que ganamos allá. Entonces, bueno, pues era muy interesante. Digo, bueno, ¿y qué necesita? Digo, no, se necesita que tenga social. Y que dije, bueno, yo no tengo social. ¿Sí? Yo estaba recién llegado aquí a los Estados Unidos, y entonces él me dijo: no, pero no hay ningún problema. Yo sé, hermano, yo tengo la clave que le hace su social chueco. No hay problema. Le dije: no, yo te agradezco, pero realmente no me llama la atención. Digo, pero ¿cómo que no, hombre? ¿Y por qué no? Entonces le dije: mira, ¿sabes una cosa? Yo soy cristiano. Por eso es lo que no puedo. Pues yo también soy cristiano. Yo también voy a una iglesia ahí en la Buford, ¿sí? Y allá reparten mercado todos los domingos y todo. Yo voy allá y almuerzo de paso allá los domingos después de la iglesia, porque me dan almuercito y me voy con mi buen mercado. Yo también soy cristiano. Eso no tiene nada que ver. Le dije: no, hay una diferencia. Sí. ¿Cuánto es que tú eres cristiano? No, cuando yo vine a Estados Unidos, porque vi que ahí daban de mercados, entonces ahí estoy asistiendo a esa iglesia. Todos los domingos yo voy a la iglesia. Entonces, a eso me refiero. Hay gente que va a las iglesias, pero que no tiene un compromiso con Dios, ¿sí? Pero cuando uno tiene un compromiso con Dios, no podemos hacer cosas chuecas, no podemos hacer cosas que no funcionan, ¿sí? Y a él le costó trabajo entender eso. Y me llamó como 5 o 6 veces, y al final se puso bravo conmigo porque ya había concretado una cita para que yo fuera, ya tenía la persona que me hacía lo del social chueco y todo eso, pero yo no acudí a eso. ¿Por qué? Porque eso no trae bendición. O sea, no podemos hacer las cosas así. Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente, un pueblo consagrado a Dios. Y consagrarnos a Dios es cambiar nuestro estilo de vida. Es lo que hablamos sobre el arrepentimiento inicialmente. Es tener una actitud distinta a la que tiene el mundo, ¿sí? Es tener una conducta que agrade al Señor, y no algo que nosotros hagamos desagradando el nombre del Señor y malogrando el nombre del Señor delante de las personas, ¿sí? Entonces eso hace una diferencia. Entonces por eso digo que hay estándares que son muy parecidos, ¿sí? Si una persona es cristiana y hace eso realmente, o tiene otro proceder diferente, pues realmente eso es algo que afecta realmente la imagen que la gente tiene de los cristianos, ¿sí? Afecta la imagen de una persona que tiene relación con Dios. ¿Por qué? Porque está completamente desubicado en ese sentido, ¿sí? Entonces, yo creo que Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha tenido un pueblo que le sirve, que le busca. Y no es hacer una cosa de palabra, no es el hecho de asistir a este lugar o a este otro lugar. Es nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Es realmente
arrepentirnos nosotros y tener un estilo de vida que caminamos de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros caminemos, ¿sí? En comunión, en relación, y que nosotros obedezcamos. Básicamente es eso, ¿cierto? Por eso dice que el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Por qué? Porque para Dios quiere ver cosas reales en nuestra vida. Si nosotros hablamos de que tenemos a un Cristo vivo, ese Cristo vivo es el que nos lleva adelante. Ese Cristo vivo es el que nos saca adelante en los momentos difíciles de nuestra vida. Siempre nosotros vamos a tener la opción de tomar una decisión impía. Pero nunca debemos tomar las decisiones impías. Siempre tenemos que aliarnos a lo que Dios dice. Siempre tenemos que seguir lo que Dios dice. Y muchas veces eso nos cuesta, ¿cierto? Aún jurando en daño suyo, dice el proverbio. No por eso cambia. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud, y lo que Dios desea de nosotros es eso. Cuando nosotros hablamos de un arrepentimiento, sí, nos hemos podido equivocar, pero hemos llegado a un punto de entendimiento que ya no queremos hacerlo de esa manera. Sí, mi vida en la parte de atrás funcionó de esa manera y ese era el patrón que yo seguía. Y muy fácil, echar mano de cualquier situación impía. Pero Dios nos está llamando hoy en un llamamiento santo. Y un llamamiento santo equivale a que nosotros no podemos usar lo que usábamos antes. Nosotros tenemos que ahorita un nuevo patrón, tenemos un nuevo líder al cual seguir. Y en Jesús nunca nosotros podemos ver eso. Yo me acuerdo que en un tiempo la gente sacó unas cositas aquí, unas banditas aquí, que se ponían, ¿sí? Y ahí tenía un mensaje que decía, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y yo creo que es muy importante que nosotros, bueno, no es que la usamos, sino que nosotros nos hagamos esa misma pregunta cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué haría Jesús en el momento que yo estoy? Si estuviera acá, ¿qué decisión tomaría Jesús? ¿Sí? Porque esa es la decisión que nosotros debemos tomar. ¿Realmente esto que yo voy a hacer le agrada a Jesús? ¿Sí? ¿Eso que yo quiero hacer le agrada a Jesús? Mira, nosotros venimos de contextos donde mentir no tenía ningún problema. Todo el mundo mentía. Pero nosotros hoy en día no podemos hacerlo. Si nosotros queremos agradar a Dios, nuestra conducta tiene que cambiar. Nuestra actitud hacia la mentira tiene que cambiar. Ya sabemos que la mentira no es de Dios. Dios no aprueba la mentira. ¿Sí? La mentira es del padre de mentiras. Entonces no puedo decir mentiras. Tengo que quitar la mentira. Señor, quiero quitar la mentira de mi vida. No quiero mentir más. Perdóname. ¿Sí? Y no lo quiero hacer. Y quiero hacerlo de todo mi corazón. Porque tengo que cambiar ese estilo de vida. Nosotros no podemos acondicionarnos de una manera y de otra. ¿Sí? Con Dios no podemos llegar y ponerle normas a lo que Dios nos dice. No, pero ¿sabe qué? Señor, yo te sirvo aquí, pero esto no te lo hago aquí. No, con Dios o lo entregamos todo o no le entregamos nada. Pero no podemos caminar a medias porque toda la vida vamos a estar cojeando. ¿Sí? Y Dios no quiere que nosotros cogiemos. Dios quiere que nosotros caminemos como debemos caminar. Amén. Vamos a mirar Mateo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a ir a los versos 36. Está diciendo Jesús en Getsemaní. Dice la palabra, entonces llegó Jesús con ellos, ¿con quién? Con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero el alma es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Bueno, aquí tenemos nosotros un ejemplo que ninguno de nosotros, de verdad, sabemos orar como deberíamos. De una manera u otra nosotros lo aprendimos de una misma manera, de una misma forma, como un acto de arrepentimiento. Incluso los discípulos aprendieron a orar de esa manera. Aquí Jesús los invitó a su jardín de oración favorito, a la falda del Monte de los Olivos, ¿sí?
conocido como Getsemaní. Y Jesús, fíjate que estaba en el momento cumbre, en un momento más difícil para él, que fue después de partir el pan, después que dio la instrucción sobre la Santa Cena. Él fue a Getsemaní. ¿Getsemaní qué era? Getsemaní era ese lugar donde él tuvo que orar y le dijo, mira, estoy entristecido, mi alma está así. Y dentro de Jesús, dice el versículo, que él estaba en un momento de angustia. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino sea tu voluntad lo que yo deseo hacer. ¿Sí? Y dice que 3 veces oró lo mismo. Él estaba en un momento súper difícil de su vida. Y yo creo que cuando uno está en un momento difícil, hay una de las cosas importantes es que uno quiere tener a su gente o a sus amigos o a su familia que esté al lado de uno, ¿cierto? En esos momentos difíciles, que esté al lado de uno, que uno los pueda ver. Y Jesús les había enseñado a ellos a orar, les había enseñado el Padre Nuestro, les había mostrado cómo debían orar. Ellos habían visto a Jesús en muchas oportunidades orando, en la madrugada, pasando la noche orando a Dios. Y en ese momento, que era un momento de angustia y de dificultad, donde él necesitaba el respaldo de sus discípulos, ellos se quedan dormidos. Dice que Jesús estaba en un punto donde su sudor eran como gotas de sangre. Y hay algo que médicamente muestra que sí es así. O sea, cuando una persona está en un punto de estrés, literalmente, físicamente, de su cuerpo pueden salir como sudor las gotas de sangre. ¿Sí? Y esa era la situación en que estaba Jesús. Pero los discípulos que habían estado con Jesús, que lo necesitaban en ese momento, ellos se quedaban dormidos. ¿Sí? ¿Qué había pasado con esos discípulos? Esos discípulos habían sido monitoreados por Jesús día tras día durante 3 años. Estaban 24 horas del día con Jesús. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que tenían pases de primera clase para ver los milagros maravillosos que Jesús hacía. Estaban ahí en la primera fila. ¿Sí? Y podían entrar al camerino donde estaba Jesús allí, al final del día, haciendo los comentarios de lo que había pasado durante el día. ¿Sí? Estaban ahí. Pero ¿qué sucede con ellos? Que ellos se quedan dormidos. No entendieron la necesidad, la urgente necesidad que Jesús tenía en ese momento, ¿cierto? Y no tenían ni idea de lo que era orar. Yo creo que eso nos pasa a nosotros cuando uno recién empieza en la vida cristiana, uno no sabe ni orar, no tiene ni idea, ¿sí? Pero ¿cómo oro? ¿Sí? Y hay que lo pongan a uno a orar de pronto en público, porque ahí sí que se pone como colorado de todos los colores y no sabemos qué decir y suda. Y bueno, suda completico. ¿Sí? Pero Jesús le había enseñado a ellos, pero en este momento ellos no sabían orar. ¿Sí? Y 3 veces se quedaron dormidos. Ellos estaban como silenciando esa alarma y Jesús seguía levantándolos con la misma pregunta. ¿No habéis podido orar conmigo ni una hora? 3 veces fue allá y 3 veces clavaron un pico ahí, estaban todos dormidos, ellos las 3 veces. Entonces pasó algo, sucedió algo unas pocas semanas después. Esa misma banda de discípulos que se quedaban dormidos, ¿cierto? Fue transformada de una forma radical, de ser 11 personas que se quedaban allí dormidas, se convirtió en un grupo de 120, ¿sí? Que ya ese grupo empezó a ir al aposento alto y allí se encontró en el aposento alto, ¿sí? Y ese que no podía orar ni una miserable hora, se convirtió en una banda de guerreros que podía orar 10 días seguidos, 240 horas, ¿sí? El elemento fundamental de esta historia es que la escandalosa falta de oración de los discípulos estaba precedida por algo, y era por orgullo y por falta de oración, ¿sí? Y el orgullo de la falta de oración es una mezcla fatal. Es como lo que nosotros escuchamos, ¿cierto? Cuando vemos los noticieros y vemos la televisión, que hay una mezcla fatal, que es el alcohol con el volante, que no se deben combinar, porque eso es una mezcla fatal, ¿sí? Trae resultados fatales. Cuando Pedro anunció, horas antes de la última cena, ahí en la Pascua, y está registrado en Marcos 14, 29, está registrado, dice, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré, ¿sí? Por supuesto que estaba en problemas. Y cuando procedió a afirmar también lo que afirmó en Lucas 22, 33, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel o si es necesario hasta la muerte. ¿Sí? Tremendo. Y fue solo cuestión de horas para que él tropezara y cayera. Y yo creo que puede que él muy pomposamente se levantó allí en el jardín de Getsemaní esa noche, ¿cierto? Porque dice, cuando llegaron a
a apresar a Jesús, él sacó su espada y trani, le voló la oreja a uno de los soldados, a Malco, ¿sí? Y Jesús le dijo, guarde su espada en la vaina, ¿sí? Tuvo que hacer ese arreglito ahí de última hora el Señor, ¿sí? No sé si sacó saliva, como en el caso del ciego, o qué fue lo que hizo, pero tuvo que remendar esa oreja. De todas formas, fue su último milagro forzado, antes de que fuera apresado. Pero ¿qué pasó? Que después de unas pocas horas, él lo estaba negando, después de que él se levantó muy pomposamente, decía, voy contigo hasta la muerte, hasta donde sea, Señor, ¿sí? Pero a las pocas horas, delante de una criada, él lo estaba negando. Entonces, él se fue como un perrito, ¿cierto? Cuando es regañado, ¿sí? Con la cola entre las piernas salió. Y yo creo que salió humillado, quebrantado y profundamente consciente de sus propias deficiencias personales, ¿sí? Y yo creo que esas situaciones donde nosotros fallamos es algo que nos muestra nuestra humanidad, que nos muestra dónde nosotros estamos. A veces nosotros dimensionamos de una forma exagerada nuestra capacidad, nuestra habilidad, como lo hizo Pedro. Pero 6 horas después estaba negando a Jesús, ¿sí? Pero el orgulloso Pedro fue guiado al arrepentimiento y después se convirtió en un hombre de ferviente oración, ¿sí? Yo creo que a veces tenemos que pasar, y yo pienso en Pedro, y hay un cuadro que siempre me acude a mi mente cuando pienso en el arrepentimiento de Pedro, en la negación de Pedro, y es el momento cuando él lo niega por tercera vez y el gallo canta. Y una vez que el gallo canta, él voltea su mirada y se encuentra su mirada con la mirada de Jesús. ¿Sí? Porque en ese momento que se encontraron las miradas, lo hizo consciente. La presencia de Jesús nos hace consciente a nosotros, de nuestro pecado, ¿sí? A veces nosotros podemos mirar para otra parte y podemos pensar que estamos bien, pero cuando nuestros ojos se cruzan con los ojos de Jesús, cuando nosotros miramos a Jesús y viene la presencia de Jesús sobre nosotros, hay un cambio radical que trae una transformación, que trae un arrepentimiento. Y fue lo que pasó con Pedro. Dijo, después hubo ese cruce de miradas, y yo creo que esa mirada de Jesús le estaba diciendo, Pedro, te lo dije que me ibas a fallar, que me ibas a negar. Y yo creo que la autosuficiencia y todo lo que tenía se vino al piso. Y yo creo que muchas veces en nuestro encuentro y en nuestro arrepentimiento nosotros tenemos que permitir que esa presencia de Dios traiga a nosotros esa convicción que nos lleva a un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Eso cambió radicalmente la vida de un Pedro. Un Pedro antes de negarlo y un Pedro después de negarlo. Un Pedro orgulloso, un Pedro vanaglorioso, ¿sí? A un Pedro con un corazón arrepentido y humillado delante de Dios. Yo creo que hay una diferencia bien grande, ¿sí? Y entonces ahí empieza algo interesante. Y podemos hacernos una pregunta. ¿Qué cambió en los discípulos para que surgieran como personas de oración que edificarían una iglesia de oración? Y la respuesta es simple. Se arrepintieron de su falta de oración cargada de orgullo. Se arrepintieron de tener una perspectiva sobredimensionada de su importancia y reducida de la perspectiva de Cristo. El reino de Dios estaba a punto de tomarle de sorpresa en el aposento alto en Pentecostés, ¿sí? Pero Jesús estaba preparándoles para guiarlos al arrepentimiento. Y yo creo que dice que después de que pasó esta situación, el sitio donde ellos acudieron, una vez muerto Jesús, una vez que Jesús ascendió al cielo, fue al aposento alto. Y dice que estuvieron allí durante 10 días. Y yo creo que en esos 10 días estuvo marcado por confesión, por perdón, por arrepentimiento, ¿sí? Yo me imagino siempre allí a un Jacobo y a un Juan pidiendo perdón a los otros discípulos. Perdón porque fuimos tan egoístas, fuimos tan absurdos que queríamos sentarnos al lado derecho y al lado izquierdo de Jesús. Perdón por eso, ¿sí? Y yo creo que ahí se levantó un Pedro y dijo, perdón porque esa forma tan osada que yo me levanté y como mostrar que yo era más que ustedes, ¿sí? Diciendo que yo iba con Jesús hasta la muerte. Y mira, antes de 6 horas yo estaba negando a Jesús. Pero ¿sabe qué? Yo me arrepentí de eso. Y estoy arrepentido y estoy declarando mi arrepentimiento delante de ustedes. Estoy confesando delante de ustedes y quiero que ustedes, cada uno de los 11 o de los que estaban allí en ese momento, me perdone. Y ese no era solamente un testimonio para los discípulos que estaban con Pedro allí, sino también era para cada uno de los 120, ¿sí? Que estaba allí, porque estaban mostrando su corazón. Y yo creo que en ese aposento alto estaba la presencia de Cristo, y la presencia de Cristo trajo ese arrepentimiento, pero creó también un ambiente de restauración. Y fue algo realmente maravilloso, ¿cierto? Sentir que Dios estaba orando de una manera preciosa.
Y yo creo que nosotros tenemos que llegar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un tema que no es favorito en las iglesias en el día de hoy. Hoy en día se está hablando de cómo ser millonario, que Dios quiere que tengamos lo mejor, que Dios quiere que hagamos esto. Pero yo creo que el meollo del asunto y la parte más importante tiene que empezar por la puerta del arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos permite a nosotros comenzar un nuevo estilo de vida en Jesús. El arrepentimiento es lo que nos lleva a nosotros a poder entender los principios del reino de Dios, a poder ver a Jesús como verdaderamente es. Yo creo que estos discípulos estuvieron dispuestos a orar durante 10 días, 240 horas después de ser personas que se quedaban dormidas, una hora con Cristo, en el momento más crítico de Él, se le quedaron dormidos, ¿sí? Pero ese arrepentimiento los llevó a un punto de entendimiento. El arrepentimiento es algo que trae entendimiento en nuestra vida, nos muestra una nueva dirección, un nuevo camino, una nueva forma de hacer las cosas, ¿sí? Ya fallamos, ¿sí? Y muchas veces cuando nosotros fallamos nos acompaña la frustración, nos acompaña la incapacidad y ahí sí nos damos cuenta de que nosotros no somos todo lo que nosotros decíamos, ¿cierto? Todo lo que Pedro decía y todo lo que Pedro dijo, en ese momento dejó de ser y no tuvo ningún valor. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros hacemos declaraciones, decimos cosas, pero en ese momento de humillación tenemos que reconocer de que nos hemos equivocado. Cuando uno reconoce que se ha equivocado es tan importante delante de Dios, porque ese es el punto de partida para poder permitir que Dios haga un cambio en nuestro corazón, ¿sí? Entonces el arrepentimiento no es una cosa que se hizo una sola vez en la vida, es algo que nosotros tenemos que caminar día tras día, tenemos que arrepentirnos de las cosas que hacemos. No somos perfectos, sí, Dios nos ha llamado a perfección, nos ha llamado y Dios no cuenta con que nosotros seamos perfectos. Dios sabe que somos personas humanas, que caemos, que tenemos debilidades, pero muy importante es nuestra actitud de arrepentimiento, de llegar delante de Dios. Estaba leyendo en el libro de la Iglesia en Fuego, del pastor Fred Harley, que él tuvo un tiempo muy hermoso, fue a Burkina Faso, y esto es en África. Allí todos eran morenitos, el único blanco era él, dice él, ¿sí? Pero había más de 200 líderes, entre ellos pastores y personas que estaban allí en ese lugar. Y dice que él trajo su mensaje sobre el Cristo ungido, fue un mensaje corto, y después dijo, levanten sus manos, y vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos hable, ¿sí? Y bueno, pues ellos empezaron a orar. Y dice que cuando cada uno, tuvo la libertad para que cada uno pudiera orar. Y entonces allí, al estilo africano, ellos oran en unísono, ¿sí? Y dice cuando se prendió esa oración en conjunto de todos los líderes que estaban allí, eso parecía un avión, un motor de un avión a propulsión, ¿cierto? Eso era tremendo. Y así estuvo esa parte porque los decibeles, la forma como ellos oran es fuerte, ¿cierto? Y entonces eso lo hicieron durante 15 minutos. Y después de 15 minutos, él les dijo, bueno, ok, ahora digámosle al Señor que traiga una palabra para nosotros, ¿no? Y guardaron silencio como unos 60 segundos y después los mandó a sentar y todo el mundo se sentó y estaba a la expectativa de quién pasaba, ¿sí? Y entonces, después de un buen rato, dice que pasó una señora de edad que era reconocida como una líder ahí, y se paró y ella dijo, Dios me muestra que ha habido, la palabra que me da el Señor es que hay un mal uso del dinero y hay situaciones sexuales que están mal, ¿sí? Hay pecados sexuales y Dios está llamando a este grupo a un verdadero arrepentimiento. Y dice que posteriormente vino empezó un proceso de arrepentimiento y la gente, los pastores, los líderes que ven ahí empezaron a declarar y a confesar, ¿sí? Y uno y otro, y uno confesaba, y otro confesaba, y otro hablaba, y otro oraba, y vino una situación realmente de restauración en ese lugar, ¿sí? La gente empezó a llorar, la gente empezó a clamar a Dios, y después de un tiempo, más o menos como una hora de esa situación, él hizo que guardaran silencio, y dijo que sentía que había otra palabra del Señor que Dios quería traer. Y nadie pasó al micrófono, pero él vio a un hombre delgadito que estaba ahí, a un líder, que como que la presencia del Señor estaba sobre él. Y entonces se acercó y le dio el micrófono y este hombre empezó a hablar. Y el mensaje que él trajo fue un mensaje muy parecido al primero, ¿sí? Pero en esta segunda oportunidad fue contundente. Fue algo que se abrió como un rugido cósmico realmente, porque si alguien se había escondido en la primera ráfaga de arrepentimiento y estaba ahí como seguro,
ahí tuvo que salir, ahí no hubo escondedero para nadie. Todo el mundo tuvo que confesar y salir de donde estaba, de su escondite, tal vez donde no quería confesar y no quería hacer. Y eso trajo un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? La gente empezó a llorar, la gente empezó a clamar. Y fue un tiempo hermosísimo, dice él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijo, mira, cuánto pecado yo no conocía, ahí lo escuché. Sí, que lo confesaron y lo confesaban en voz alta y hablaban y todo el mundo empezó a llorar y a confesar sus pecados y había un sentir de arrepentimiento, había un verdadero sentir genuino de un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y eso se fue alargando y después entonces la gente cantaba y la gente usaba porciones sobre el arrepentimiento, ¿sí? Y había un ambiente de restauración, un ambiente hermoso. Y luego de eso dice que al pasar unas horas que trajeron unos baldes con agua, como 6 o 8 baldes con agua alrededor. Y la gente, sin nadie decirle algo, empezó a lavarse los pies unos con otros, ¿sí? Y fue un momento muy lindo, un momento de unidad, de armonía. Y decía él, eso era como una degustación del cielo en la tierra, ¿sí? Y fue un proceso que realmente fue un tiempo que pasó, que estaba programado para unas 2 horas o 3 horas. Y fue un tiempo de 10 horas que ellos estuvieron allí, en la presencia de Dios, ¿sí? Pero era un momento hermoso porque había restauración, había esa oración. Y yo creo que eso es lo que trae el arrepentimiento. Nosotros muchas veces tenemos la situación de que somos rápidos en esa parte, pero yo creo que deberíamos darle preferencia a ese espíritu de constricción, ¿sí? Cuando Dios toma parte en el arrepentimiento, el tiempo se detiene. El Salmo 51:17 dice, como el sacrificio que siempre le agrada es un corazón contrito y humillado. ¿Sí? La versión Reina Valera dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y yo creo que esa es una parte muy importante delante de Dios, en la comunión, en la intimidad. Nosotros encontramos eso en el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo de David, un salmo de arrepentimiento, ¿sí? Un salmo donde él está confesando su pecado, donde él se descubre delante de Dios. Y yo creo que eso es lo que tiene el arrepentimiento, es descubrirnos delante de Dios, ¿cierto? Algo que dice ahí que es clave para nosotros, él dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y yo creo que cuando nosotros estamos en arrepentimiento, no se trata de hacer algo para que nos vean, para nosotros impresionar a nadie. No, yo creo que en el arrepentimiento no impresionamos a nadie. El arrepentimiento es algo donde nosotros venimos delante de Dios, nos descubrimos tal cual somos. ¿Sí? Y en esa intimidad, Dios puede venir a nuestro corazón. Pero yo creo que un ingrediente importante es que nosotros tengamos un espíritu contrito y un espíritu humillado delante de Dios. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a hacer eso, un espíritu contrito y humillado delante de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios, eso es lo que motiva el corazón de Dios. ¿Sí? Nosotros queremos llamar la atención de Dios, es con nuestro arrepentimiento, es con nuestra sinceridad, es con nuestra humildad, es humillados delante de Dios que Dios nos va a prestar atención, ¿cierto? Más atención que cuando nosotros somos arrogantes y tenemos una actitud inapropiada muchas veces. Escuché de la esposa de Billy Graham, que iba a ser entrevistada en una casa. Y dijeron, bueno, vamos a ir a su casa y la vamos a entrevistar allí. Entonces, ella, como todas las mujeres, le gusta su casita bien bonita, así cuando viene una visita mejor, eso brilló por todas partes, tacó mugre, limpió toda la casa, telarañas, todo lo que vio ahí, realmente el piso bonito, sus carpetas, todo hermosísimo desde la entrada, ¿sí? Y llegó y se instaló la cadena de televisión, trajo su camioneta, sacó su antena poderosa, ¿sí? Y entraron con sus cámaras y una vez que entraron prendieron los reflectores, ¿sí? Que permiten que haya una adecuada, para que se pueda ver todo con buena luz y todo eso. Y una vez que prendieron sus reflectores, dice que empezaron esa luz es una luz potente, pero una vez que prendieron esos reflectores dentro de la casa, empezaron a aparecer telarañas y polvo por toda la casa. ¿Por qué? Porque ella había usado la luz natural, la luz de su casa para hacer esa limpieza, pero cuando llegó esa luz de los reflectores, mostró todo lo que había en la casa, ¿sí? Entonces aparecieron telarañas por toda la casa, increíble, ¿sí? Uno mira muchas veces, uno hace una limpieza en la casa y de pronto está uno sentado en cierta posición y encuentra una tremenda telaraña y dice, ¿pero a dónde salió esto? ¿Sí? Y eso pasó. Y yo creo que eso sucede cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. El Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo nos muestra cosas que están en nuestra vida que nosotros no somos conscientes o las hemos olvidado, ¿sí? O no tenemos conciencia de que están allí. Pero realmente esa luz del Señor es lo que hace eso, ¿cierto? Entonces eso nos hace a nosotros conscientes. Yo tengo que confesarles que en los últimos 3 años de mi vida son los años donde más he tenido que arrepentirme.
¿sí? Y Dios me ha ministrado, o sea, no estoy hablando de algo que me parece bonito, sino estoy compartiendo algo que realmente es parte de lo que es mi experiencia en este tiempo, que Dios me está hablando. Y es que el arrepentimiento nos da una oportunidad a nosotros de sacar todo estorbo en nuestra vida para podernos llenar de Dios. Dios no nos avergüenza, Dios no nos disciplina. Dios quiere que nosotros vaciemos nuestras vidas delante de Él, ¿cierto? Y es la forma como nosotros podemos recibir después. Y me gustaría ilustrar esto, porque a veces cuando ilustramos las cosas nos quedan como mejor grabadas en nuestra mente, ¿no? Y lo quiero hacer aquí porque esto nos da mucho entendimiento de qué es lo que vamos a nosotros a hacer. O sea, cuál es nuestra vida y qué es lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros tenemos nuestra vida así. Nuestra vida es como un vaso. ¿Y qué es lo que hay? Cosas oscuras. ¿Cierto? Pero cuando nosotros venimos delante de Dios, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, renunciamos a nuestros pecados, entonces nosotros estamos haciendo eso, ese proceso de renunciar, de confesar, ese arrepentimiento, lo que hace es lo siguiente. Estamos vertiendo todo nuestro pecado, lo estamos tirando. ¿Sí? Y una vez que nosotros tiramos todo ese pecado, entonces estamos haciendo algo en nuestra vida, que es el efecto de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un efecto en nuestra vida. Así, nos limpia. El efecto de la sangre de Jesús nos limpia. La sangre de Cristo es para limpiar. A veces nosotros pensamos en la sangre de Cristo como algo que nos va a cubrir en un viaje. Y para eso no es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para limpiar nuestro pecado, nuestra maldad. Porque lo que Él hizo en la cruz de Calvario fue para eso, para limpiarnos. Entonces, una vez que la sangre de Cristo nos limpia a nosotros, ya somos limpios, ¿sí? Que ya nos hemos vaciado del pecado, hemos sacado el pecado de nuestra vida, hemos renunciado a ese pecado de nuestra vida. Entonces, ya estamos listos nosotros para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces Él hace eso. Él empieza a llenarnos. Y nos llena, y nos llena, y nos llena. Y nos llena de una manera que se va a rebosar, ¿sí? Y Dios nos sigue llenando. Dios sigue poniendo sobre nosotros más. De tal forma que nosotros podamos rebosar. Y nosotros seamos esos vasos que podemos llevar y contener la presencia de Dios y podamos tener las cosas de Dios. Entonces, ese es el proceso. Cuando nosotros nos desocupamos, nos vaciamos, nosotros podemos ser lo que dice en el Salmo 23, ¿cierto? Mi copa está rebosante, ¿sí? Mi copa está rebosante, es ese rebosar. Pero ese rebosar se da cuando nosotros somos limpios. Ese rebosar lo trae el arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos ese proceso de sacar nuestra vida, de sacar nuestro pecado, tirar nuestro pecado y permitir que Dios llene ese vaso y nos haga vasos útiles. Amén. Entonces, yo creo que eso nos ministra a nosotros, nos enseña a nosotros. Hay tres elementos muy importantes que nosotros tenemos que entender, que acompañan el arrepentimiento. Primero es reconocer el pecado. No más hipocresía en nuestra vida. Nosotros no tenemos que mostrarle a nadie que somos nada. No tenemos que mostrarle a nadie que somos nada. Nuestra relación es una relación con Dios. Es identificar el pecado como pecado, llamarlo por su nombre. Muchas veces nosotros queremos suavizar la cosa y hacer un pecado que es chiquito, pero no es eso. No es una falta, no es un errorcito, no es una equivocación. Es el pecado. El pecado hay que llamarlo por su nombre. Hay que ponerlo delante de Dios y confesarlo específicamente como pecado. Yo no he visto realmente nadie progresar en su vida mientras no reconoce eso. Mientras no reconoce que es pecador, que tiene una necesidad. Nosotros no llegamos a los pies de Jesús mientras nosotros no reconocemos que somos pecadores y que necesitamos la ayuda de un Salvador en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, número 1 es reconocer el pecado. Número 2 es renunciar al pecado. Rechazar completamente el pecado como si fuera leche agria, que nosotros la sacamos de nuestra boca. ¿Sí? A veces nos metemos un bocado en nuestra boca y es algo que nos incomoda, que nos molesta, y nosotros tenemos que escupirlo, tirarlo, ¿sí? Y echar agua y limpiar nuestra boca para quitar ese sabor, ¿sí? Y eso es lo que tiene la leche agria. Y así es, tenemos que renunciar completamente, echarlo de nuestra vida, cortarlo, quitarlo, ¿sí?
Entonces, reconocer nuestro pecado, renunciar al pecado y tercero, reemplazar el pecado. Es fundamental en el arrepentimiento que no solo reconozcamos nosotros nuestro pecado, es una parte, pero es renunciar a nuestro pecado, es cerrar ese ciclo completo de nuestra vida. Yo confieso mi pecado, yo renuncio a mi pecado, yo corto eso de mi vida, ¿sí? Y uso el nombre poderoso de Jesús para hacerlo. Pero también es importante que nosotros podamos cerrar ese ciclo, ¿sí? Y cuando se cierra ese ciclo, cuando nosotros reemplazamos aquello, ese pecado, por aquello que Cristo tiene para darnos, de la vida de Cristo en nosotros. Cuando Él reemplaza por completo nuestro pecado con su vida, nosotros nunca regresamos a tener esa conducta y esas actitudes equivocadas. ¿Por qué? Porque Él nos limpia a nosotros. Entonces, si nosotros queremos tener un nuevo comienzo, tenemos que ir a través de un verdadero arrepentimiento. Si nosotros queremos que Dios llene nuestra vida, Dios la va a llenar solo en el momento en que nuestro vaso está limpio. Solamente en el momento que nuestro vaso está limpio, Dios la puede llenar y Dios va a traer de su llenura, la llenura de su Espíritu Santo sobre nuestra vida. Muchas veces nosotros hemos querido ser llenados por Dios en el momento inapropiado, cuando nosotros no hemos procedido al arrepentimiento. Si no procedemos al arrepentimiento, créame que nunca nosotros vamos a ser llenados por el Espíritu Santo en la forma que Dios lo quiere hacer. Dios nos puede dar cosas, pero no va a ser la satisfacción y el gozo tan grande que trae el arrepentimiento. La vida de Pedro cambió radicalmente. ¿Por qué? Y la vida de los discípulos. Porque ellos tuvieron un verdadero arrepentimiento allí en el aposento alto. Ellos tuvieron un tiempo de volver delante de Dios, tuvieron un nuevo comienzo. Ya no un comienzo como aquellos que se quedaban dormidos en la mitad del camino, sino como personas que eran poderosas en Dios. Y por eso vemos lo que vemos en la vida de los discípulos. Cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos a un Pedro que caminaba y que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque tenía una comunión con Dios, porque el Espíritu Santo había rebosado en su corazón por una razón, porque él se había limpiado, él había reconocido su pecado, él reconoció lo que había en su vida y pudo ser llenado por Dios. Solamente Dios llena los vasos limpios. Cuando tú y yo estamos limpios, y esa limpieza la adquirimos a través del arrepentimiento verdadero y sincero delante de Dios, a través de reconocer nuestro pecado, de renunciar a nuestro pecado y de reemplazar nuestro pecado por lo que Dios tiene para nosotros. En ese momento, nosotros estamos listos para ser llenados por Dios. El deseo de Dios, del corazón de Dios, es llenar nuestra vida. Dios no nos va a venir a avergonzar ni nos va a discriminar cuando nosotros venimos. Dios siempre tiene sus brazos extendidos hacia nosotros, pero es de nosotros la responsabilidad de ir a Dios y de vaciarnos, ¿sí? De vaciar todo lo que hay en nuestra vida, de sacar todo lo inmundo que hay en nuestra vida, ¿sí? Y poder empezar un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vida. Porque el deseo del corazón de Dios es llenarnos siempre, ¿cierto? Él unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿sí? Él se paró en aquel día de la fiesta y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios tiene eso para nosotros. Dios quiere que de nuestro interior puedan correr esos ríos de agua viva, que nosotros podamos beber de esos ríos de agua viva que vienen de Él, ¿sí? Pero es de nosotros la responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que ponernos al punto, ¿sí? Y lo que nos lleva al punto, lo que nos lleva a tener esa comunión con Dios, es pasar a través de un verdadero y genuino arrepentimiento. El arrepentimiento en la vida del creyente es algo que tiene que suceder vez tras vez. No es algo que sucedió una vez y ya suficiente con eso. No, hermano. Yo creo que tú y yo, en la medida que nos acerquemos a Dios, en la medida que nos acerquemos al Espíritu Santo, Él nos va a hacer más conscientes de nuestro pecado, ¿sí? Al igual que esa luz que alumbró allí cuando llegó la televisión, ¿cierto? Poderosamente en la vida de la esposa de Billy Graham, en la casa de Billy Graham. Es el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida, ¿sí? Cuando le pedimos a Él que nos muestre, Él nos va a mostrar. Y supuestamente siempre van a aparecer telarañas y mugre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque andar en el mundo siempre hay cosas que quedan, siempre hay cosas que están ahí y eso nos contamina. Pero cuando tenemos ese encuentro con el Espíritu Santo, cuando le pedimos a Dios de verdad que nos perdone, que nos limpie, sucede lo que es el ejemplo del vaso, ¿ok? Vamos a volcar, a sacar de nuestra vida, a vaciar nuestra vida completamente, todas esas cosas, a renunciar a eso y a empezar una vida completamente diferente, una vida que está preparada, un vaso limpio que va a ser llenado por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a ser llenados por el Espíritu Santo, no de cualquier manera, sino yo creo que Él lo hace hasta rebosar, ¿cierto? Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Cerremos nuestros ojos en esta mañana y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor,
por lo que tú nos has enseñado, por lo que tú nos has hablado. Gracias por tu palabra, Señor, porque en tu palabra siempre hay verdad. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, sincero delante de ti. Dios, no importa cuánto tiempo hemos andado por fuera de tus manos, Señor, pero en ese momento tú has hablado en nuestro corazón, tú nos has enseñado, tú nos has mostrado lo que es el deseo de tu corazón, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, delante de ti. Padre, ayúdanos, háblanos, Espíritu Santo. Prende esa luz, Señor, dentro de cada uno de nosotros. Haznos ver, haznos comprender, haznos ser conscientes de aquello que tal vez no hemos querido nosotros darnos cuenta o somos inconscientes de que está en nuestra vida, Señor. Pero Padre, gracias que tu Espíritu Santo nos muestra, Señor. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, Señor. Ve qué hay en mi vida, qué te desagrada a ti, qué hay en mi corazón que no es tuyo, Señor. Ayúdame, Dios, que yo quiero cambiar, quiero quitar radicalmente todo eso de mi vida, porque yo quiero ser un vaso limpio que tú puedas usar, Señor, porque yo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor, y solamente tú usas instrumentos, Señor, que han sido limpiados, que han pasado a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Señor, en este momento pedimos que tú, Espíritu Santo, nos limpies con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, nos limpie de toda circunstancia, de toda situación, y Dios, que podamos ser llenados a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque tú eres el bautizador con tu Espíritu Santo, porque tú eres el que nos llena de tu Espíritu Santo. Queremos realmente ser llenados, rebosar de gozo, rebosar de alegría, rebosar de gratitud delante de ti. Gracias por lo que tú nos has dado en este día, Señor. Te bendecimos, Dios, te damos gracias y pedimos que tú continúes hablando en esta semana. Muéstranos, Señor, porque hoy, en este momento, es el inicio de un proceso de arrepentimiento en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos llevas hacia este lugar, hacia este punto. Gracias, Señor, y pedimos que tú prendas esas luces en nuestra vida, Señor, para llevarnos a una comunión, a una intimidad contigo como tú lo deseas. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado tal vez de una forma diferente en este día, Dios. Ayúdanos a cambiar, Señor. Queremos ser llenos de ti. Queremos rebosar de gozo y de alegría contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.